Bueno, aquí estamos con un nuevo tema en el canal y quiero que penséis en Javier. Javier es un hombre de 43 años que es neurocirujano. Desde que era adolescente pues tenía bastante claro que quería dedicarse a la medicina y por eso estudió muy duro, necesitaba una buena nota para poder acceder a la facultad de medicina y ello le llevó a sacrificar muchos fines de semana de fiesta con los amigos, muchos eventos, para poder poner toda su atención y toda su concentración en, repito, sacar esas notas que le permitieran acceder a la carrera de medicina. Y lo consiguió. Estudió medicina y posteriormente se especializó en cirugía. Sus amigos le definen como una buena persona, una persona en la que se puede confiar y una persona honesta. Cuando estudiaba la carrera, conoció a Maite. Posteriormente, se casó con ella y tuvieron 2 niños. Como bien sabéis, la carrera de medicina, y sobre todo pues, si eres cirujano, te quita mucho tiempo. Tienes que dedicarte mucho, son muchas operaciones, son muchos pacientes. Y puesto que es vocacional, los pacientes suelen absorber mucho tiempo. Todos tienen problemas y en el momento en el que tienes algún problema fuera de lo que ha sido la operación marcada, pues recurren evidentemente al médico. Y aquel que ama su profesión y la hace con pasión, pues generalmente cuando estás tratando con otro ser humano es difícil poder decirle que no le atiendes o dejarlo para otro momento, y sobre todo cuando son cosas que tienen que ver con la salud, que suelen ser urgentes. Cuando una persona tiene un problema de salud no es algo que puedes posponer a la ligera, sobre todo si requiere una atención inmediata, ¿verdad? Bien, esto le llevaba a pasar muchas horas en el hospital. Maite, por contra, dejó de trabajar voluntariamente porque quiso, repito, voluntariamente, hacerse cargo de sus hijos. Un día, de manera totalmente circunstancial, Javier tuvo que volver a casa a mediodía. La escena que se encontró marcó su vida para siempre, pues se encontró a su esposa en la habitación teniendo relaciones con otro señor. Este señor era un padre del colegio a donde llevaban a los niños. Bien, quiero también que penséis en Juan. Juan es un chico de 22 años, alegre, inteligente, despierto, que ha decidido no estudiar, pero debido a su astucia, a su sentido de la oportunidad, a sus 22 años, ha conseguido montar un negocio del cual vive muy bien y del cual viven otras 5 personas. También, al igual que Javier, siente pasión por aquello que hace. No obstante, es una persona muy joven, a la que también le gusta divertirse y salir con sus amigos, tiene sus hobbies y demás quehaceres. Un día, de manera accidental, conoció a Sara. De hecho, fue Sara la que se acercó a él y empezó, en un tono insinuante, a mostrar interés por el joven. De manera que se formalizaron en pareja. Sara poco a poco fue absorbiendo el tiempo de Juan. De manera que paulatinamente, pues Juan dejó de hacer los hobbies que acostumbraba con sus amigos. Empezó poco a poco a poner excusas, a ausentarse, y los amigos, evidentemente, pasado el tiempo, dejaron de llamarle. Empezó también a delegar en exceso tareas de su propio negocio, y esta delegación en exceso lo que produjo es una delegación en personas no competentes para las tareas que Juan hacía con cierta solvencia. Y por tanto, el producto final que entregaba la empresa de Juan empezó a deteriorarse. Hasta tal punto que cayeron las ventas. Los resultados empezaron a ser malos. Como consecuencia de esto, la vida de Juan se empezó a complicar. Sara, lejos de ayudar, empezó a reclamarle a Juan
que estaban teniendo más dificultades económicas y había cosas que ya no podían hacer, que estaban haciendo antes. Lamentablemente la situación derivó en una quiebra de la empresa de Juan y Sara no solamente no lo ayudó, sino que un mes después decidió dejar a Juan. Y Juan se quedó sin amigos, sin pareja y sin empresa. Seguramente en estos dos casos que acabáis de escuchar, que son totalmente ficticios, los he inventado, algunos de vosotros os podéis haber sentido identificados. Son una pauta general en las relaciones de hoy y yo quiero en este vídeo daros unas pequeñas instrucciones de emergencia a cuando iniciáis un proceso de estas características. Cuando algo así os pasa, directamente caéis de lleno en una piscina de mierda absoluta. Cuando caéis en una piscina de mierda, básicamente os encontráis con que os es difícil nadar, porque la mierda es bastante espesa. Os es difícil salir a flote. Encima, además, tenéis un agotamiento tanto físico como mental que os dificulta el movimiento, os dificulta ese intento de moveros para salir a flote, ¿vale? Esto básicamente es pues el inicio de la crisis sentimental, psicológica que vais a sufrir pues cuando os dejan en la estacada sin ningún motivo, cuando habéis depositado la confianza en una persona que os ha traicionado o que os ha abandonado, muchas veces en una causa justificada, ¿vale? Entonces yo quiero daros esas instrucciones de emergencia para que por lo menos podáis aferraros a algo para intentar salir a flote, para que os aferréis a ese bote salvavidas para no hundiros en la más absoluta de las miserias, para que no os hundáis en esa piscina de mierda que acabará pues dinamitando vuestra autoestima, haciendo sentir que sois unos inútiles, haciendo sentir que tenéis una sensación de fracaso de la que no podéis salir, dejaros sin propósito en la vida, dejaros totalmente desnortados, sin saber qué hacer, totalmente confundidos, posiblemente en una sensación de soledad extrema, la sensación también de que nadie os comprende, y salir de ahí no suele ser fácil. Entonces, vamos con el principio. Veréis, hay algo que debéis tener en consideración cuando afrontamos una situación de estas características, y es que no hay manera de no ensuciarse. Una vez que caéis en el pozo de mierda, os ensuciáis. No hay ninguna fórmula, no hay nada que nadie os pueda decir que sirva de alivio rápido, que sirva de atajo, que sirva de camino corto para salir de esta situación. Va a haber un periodo de tiempo que en función de la persona pues evidentemente será más largo o será más corto, pero en el que vais a sufrir, lo vais a pasar mal. No hay manera de escapar de ello. Pero nosotros lo que tenemos que intentar es que ese tiempo pues sea lo menos posible. Que la duración de ese proceso que se identifica con el duelo no se eternice en el tiempo. Yo normalmente considero que entra dentro de lo normal que estéis en ese proceso de un periodo de 3 a 6 meses en función de la persona. Creo que estar atrapado en esa situación por más de 6 meses ya requeriría búsqueda de ayuda profesional, ¿sí? Bien. Veréis, tenéis que daros una pequeña licencia para vosotros mismos. Es decir, llorad, pasadlo mal, quedaros encerrados en casa, quedaros tumbados en el sofá, quedaros viendo Netflix, quedaros comiendo una pizza. Para mí todo esto es razonable y es válido. Aplicar los típicos consejos de te estás escondiendo en ti mismo, no hagas eso no te va a llevar nada bueno, etcétera, etcétera. Inmediatamente después del trauma, creo que no ayuda suficiente. La persona no está preparada anímicamente ni emocionalmente para inmediatamente después de un trauma de esas características y sentirse en un estado deprimido tan fuerte, de empezar a restringir cosas. Entonces, me parece normal inmediatamente después de un evento de estas características y de esta naturaleza
que entréis en esa fase de busco chutes de dopamina rápidos que me anestesien un poco de este dolor que estoy sintiendo. Y esto normalmente, pues eso, lo focalizamos en comidas que nos gustan, que suelen ser pues comidas rápidas, pues tipo una hamburguesa de turno o una pizza de turno. Suele ser momentos cómodos y placenteros, como puede ser estar tumbado en el sofá viendo una series que se eternizan. Pueden ser miles de cosas, jugar al videojuego que te gusta, pueden ser, repito, diversos planes que suelen tener siempre el mismo objetivo de compensaciones y satisfacciones de alta intensidad pero de corta duración, ¿vale? Para mí todo eso se vale en digamos el periodo post-trauma. Bien, esto para mí no debería ser más de 2-3 semanas, ¿ok? Esto no quiere decir tampoco que os abandonéis por completo, ¿vale? Pero esto es una fase complicada en la que cuando entráis en esto hay un tal desenfoque de la atención, hay tal despersonalización que evidentemente puede influiros en vuestro rendimiento profesional, por ejemplo, y es por ello que, a pesar de que para mí se vale que inmediatamente después os podáis dar esas licencias, hay que ponernos en modo emergencia, ¿vale? Esto es equiparable, sabéis que los coches, especialmente los coches de ahora, cuando hay un fallo detectado en la gestión de motor o en algún otro sistema que pueda influir de manera grave en el funcionamiento del coche, generalmente pues en la gestión de motor, pues vaya a ser problemas en cajas de cambios, alternadores, etcétera, pues el coche entra en un modo de emergencia, y ese modo de emergencia se pone en el funcionamiento básico, llamémoslo así, limita las revoluciones a muy pocas, no puedes pasar por encima de una velocidad muy corta, igual son 80-90 kilómetros, con el fin de que no acabes dañando el coche de verdad. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ponernos en ese modo de emergencia, es decir, a pesar de que vamos a ser condescendientes con nosotros mismos y nos vamos a permitir esas licencias de estar mal un periodo corto de tiempo, vamos a tener que entrar en este modo de emergencia en el que vamos a intentar mantener el equilibrio básico, ¿vale? Ciertos equilibrios que no mantenerlos suele acarrear una serie de consecuencias muy negativas y que va a hacer que nos sigamos hundiendo en esa piscina de mierda de la que os he hablado, ¿vale? Entonces, os voy a hablar de 4 o 5 puntos en los cuales tenéis que mantener ese equilibrio. Recuerdo que uno de mis profesores, él lo definió en 7 equilibrios, él llamaba esto los 7 equilibrios necesarios para tener un desarrollo personal y profesional adecuado. Yo estos equilibrios los he un poco como readaptado para estos momentos de baches en la vida que bueno, pues todos podemos atravesar en algún momento determinado. No lo he enfocado tanto en ese desarrollo profesional, en ese desarrollo personal, sino en ese intento de salir adelante cuando las cosas nos salen realmente mal y entramos en estados pues depresivos, ¿no? Bien, entonces el primer equilibrio que me parece importante es el que se identifica como equilibrio circadiano, que es el que tiene que ver con vuestros ciclos de sueño. ¿Qué suele ocurrir cuando tenéis un trauma de esta envergadura? Pues generalmente uno de los síntomas manifiestos que tenéis son alteraciones del sueño. No conseguís dormir con la calidad que se requiere, os despertáis a menudo, os quedáis despiertos hasta las tantas de la mañana pensando en lo que ha pasado, rumiando con la situación, pasándolo mal, en definitiva, quizás intentando sustituir ese vacío pues viendo películas, pero el tema es que alteráis vuestro sueño. Y si hay una cosa comprobada a nivel estadístico y científico, es que no mantener un equilibrio del sueño es totalmente perjudicial para la salud. Y no solo eso, mantener una mala calidad del sueño está cada vez más demostrado que tiene nefastas consecuencias sobre la salud a medio y largo plazo. De hecho, se ha visto una relación significativa entre
la falta de sueño o falta de sueño de calidad y enfermedades neurodegenerativas. Por eso es tan dañino y tan tóxico este mensaje que os lanzan los gurús de desarrollo personal y los auténticos cantamañanas de todo este asunto, sobre que hay que dormir menos, con que no estás produciendo y vainas del estilo, pues como Yados y compañía, ¿verdad? Bien, como os digo, una de las cosas que suele ocurrir cuando tenéis algo así es eso, es esta alteración del sueño. Tenéis que poner un gran esfuerzo por mantener el equilibrio del sueño. Es decir, a pesar del momento en el que estáis pasando, sería muy recomendable que intentéis marcaros una hora para ir a dormir, aunque no lo consigáis, pero por lo menos iros a la cama y no seguir haciendo aquello que estáis haciendo, tipo de ver series, videojuegos, etc. Intentar mantener el equilibrio del sueño, aunque no lo consigáis. Es muy importante que no perdáis el ciclo para dormir, ¿no? Para dormir adecuadamente, ¿no? Y para ello yo también os daría algunas recomendaciones, como que mantengáis la temperatura de la habitación, la mantengáis en total oscuridad, no os llevéis las pantallas a dormir. Está demostrado que la luz azul tiene un efecto negativo, muy negativo para la conciliación del sueño. Entonces, si podéis aplicar esto en vuestra vida, siempre que tengáis malos momentos y tengáis esa tendencia a dejaros, pues creo que saldréis muy beneficiados y os hará mucho bien, aunque sea algo que a corto plazo no lo vayáis a notar. Yo os garantizo que mantener el sueño, mantener unos ciclos de sueño funcionales, os va a ayudar de manera definitiva. Bueno, vamos a pasar con el segundo punto de apoyo que necesitáis para mantener ese equilibrio, ¿no? O podemos llamarle un segundo equilibrio, que en el fondo yo voy a unir dos, que tienen que ver con el equilibrio de movimiento y el equilibrio nutricional, ¿vale? Que es un poco lo que englobaría el bienestar físico que debemos intentar mantener para salir a flote, ¿no? Para agarrarnos a ese bote salvavidas que va a hacer que podamos salir adelante ante esa situación problemática que tenemos. Mirad, movimiento tiene que ver, sí, con la actividad física principalmente. ¿Por qué? Pues porque cuando somos víctimas de esta situación traumática, se nos quitan las ganas de hacer las cosas y por tanto es muy probable que durante esas primeras semanas pues no te apetece hacer nada. Te quedas en el sofá, del sofá a la cama, de la cama al sofá, y el máximo movimiento que vas a tener va a ser ir a trabajar si es que puedes hacerlo, ¿no? Entonces es muy importante que sepáis que todo lo que tiene que ver con sedentarismo es una mala idea. El sedentarismo es la ausencia de movimiento, el estar fijos en una posición sin movernos. Y hay una evidencia clarísima de que el sedentarismo se asocia con absolutamente todas las anomalías fisiológicas, físicas, enfermedades que las que podáis pensar, desde un punto de vista psicológico hasta un punto de vista totalmente orgánico. El sedentarismo no tiene ningún beneficio. El movimiento es vida, al fin y al cabo, ¿verdad? Todos los requerimientos que nosotros podemos tener a nivel cognitivo, a nivel nutricional, se derivan del movimiento. Nosotros nos convertimos en más inteligentes porque nos movemos intelectualmente. Nos convertimos en más fuertes pues porque nos movemos en forma de ejercicio. Vamos al gimnasio, hacemos alguna actividad, etcétera. Es decir, que el movimiento es lo que provoca la mejora. El hecho de que tú te quedes de una manera estática, evidentemente no va a provocar ningún progreso ni ningún tipo de mejora. ¿Por qué? Pues porque estás parado. En el momento en el que estás parado, no tienes ninguna necesidad más específica, por lo tanto no requieres de ningún tipo de estímulo para salir de esa situación. Por tanto, como os he dicho, normalmente la tendencia natural a cuando tenéis ese tipo de trauma es a entrar en la apatía, a no querer moveros y no querer hacer nada, pero esto realmente no os va a sacar de la situación. Como os he dicho antes, para mí se vale a pasar por esa pequeña fase en un corto periodo de tiempo. Una semana y media, 2 a lo sumo, pero a partir de ahí ya sí
que tenemos que lanzarnos al bote salvavidas del modo emergencia, y eso implica empezar a moverse. Por tanto, una de las cosas que deberíamos hacer es obligarnos de manera casi obsesiva a estableceros una rutina salvavidas, de poder moveros algo, aunque sea, marcaros unos objetivos a la semana. De decir, si no soy capaz aún de tener el ánimo suficiente para ir a un gimnasio, marcarme 3-4 días a la semana, voy a salir aunque sea a caminar, voy a salir a hacer algo, no estar, como os he dicho, permanentemente en casa, inmóviles, sin hacer nada. Otra cosa que debéis tener en cuenta: estar parado sin hacer nada, pues es bastante improbable que genere ningún tipo de cambio. Si queréis salir de la situación en la que estáis, tenéis que moveros, tenéis que empezar a hacer cosas, intentar cosas. Estando parados nada va a suceder. Por tanto, muy importante que empecemos a movernos y empecemos a entrar en esa actividad física de algún modo. Esto a su vez va a tener otro beneficio importante en el organismo, y es que el hecho de empezar a hacer una actividad física libera algo de endorfina, y esto va a tener un efecto totalmente favorable para nuestro organismo. Aparte de, a nivel psicológico, nos va a mantener entretenidos, ¿vale? Nos va a hacer que no estemos todo el tiempo pensando en lo que ha ocurrido, dándole vueltas a lo mismo, cuando en la mayoría de los casos es una situación en la que no tiene solución o no va a tener solución, o si la tiene, no lo va a ser en ese momento, no va a hacer que tú puedas tomar una acción que vaya a cambiar esa situación, no va a ocurrir así. Entonces, el movimiento se hace verdaderamente importante en esta etapa, así que evidentemente, entendiendo la apatía que se tiene en ese momento, hay que autoimponerse, empezar a salir, empezar a hacer algo. Si te gusta salir con la bicicleta, pues empieza a salir con la bicicleta, sal a caminar. Si puedes ir al gimnasio, márcate unos días, porque aquí habría que también recordar que es importante que apliquéis las dos vertientes de la actividad física, ¿no? Por un lado, la actividad cardiovascular, y por otro lado, la actividad de resistencia o trabajar la musculatura, ¿no? De algún modo. Las dos son igualmente necesarias. Mucha gente que hemos sido habituales durante años en los gimnasios hemos negligenciado en exceso la actividad cardiovascular, yo el primero, y es algo de lo que me arrepiento profundamente. Estoy intentando recuperarlo ahora poco a poco, porque como consecuencia tengo una capacidad aeróbica ahora un tanto mermada, y ahora voy a intentar ponerle la debida atención para mejorarla, ¿no? Yo os invito a que no dejéis la actividad cardio de lado por la cantidad inmensa de beneficios que tiene. No os centréis solo en desarrollar la musculatura con un fin estético. La musculatura es importante desarrollarla por también los beneficios que tiene. En primer lugar, para aquellas personas que ya entráis en una fase más adulta, por encima de los 40, por ejemplo, vais a empezar a poder combatir un poquito mejor el tema de la sarcopenia. La sarcopenia, para aquellos que no sepáis, pues es, bueno, a partir de cierta edad empieza ya una degradación muscular propia de la edad. Está comprobado que las personas que hacen musculación, que tienen una actividad regular en el tiempo a base de pesas, pues ralentizan mucho esa degradación muscular cuando no la frenan durante un tiempo, ¿verdad? De hecho, podemos ver gente de edades avanzadas, 50-55, pues con una musculatura aceptable. Aquí evidentemente también va a jugar un papel la genética, pero evidentemente el hecho de que mantengáis esa actividad física adecuada a nivel de resistencia, a nivel de pesas, os va a ayudar. No hay ninguna duda de esto. Los estudios son muy claros al respecto. Por tanto, las dos son necesarias. La actividad cardiovascular, del mismo modo, los estudios dejan claro que tiene beneficios evidentes, incluso en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Puede ayudar a ralentizar el desarrollo como la aparición de síntomas. Y por supuesto va a ayudaros a mantener una salud cardiovascular aceptable, cuando no muy buena, porque tenéis que saber que las muertes derivadas de problemas cardiovasculares están entre las más frecuentes en prácticamente todos los estudios de mortalidad que podáis ver, ¿no? Entonces, en resumen,
Los dos tipos de ejercicios, tanto cardio como pesas, son importantes que los intentéis mantener. Con que salir de esta situación o queréis intentar salir de esta situación traumática, posiblemente vuestro estado de ánimo y apatía no os va a permitir hacer una rutina lo suficientemente afinada de las dos. Por lo menos vámonos a nuestro bote salvavidas, empezar a hacer algo, aunque sea solo caminar. Pues salimos solo a caminar. Salir a caminar va a tener efectos deseables también en esta situación de etapa depresiva que estáis sufriendo. En primer lugar, vais a salir a la calle, os va a dar un poco el aire y vas a recibir la luz del día, la luz del sol. Esto ya de por sí, que sepáis que tiene efectos beneficiosos a nivel de vuestra propia psique. El hecho de recibir luz del sol suele tener un efecto beneficioso, ¿vale? Mucho más que estar en casa aún recibiendo la misma luz. Vosotros podéis tener la sensación de que es lo mismo, pero la verdad es que no. Hay una gran diferencia entre estar en la calle y estar encerrado en cuatro paredes a pesar de que haya luz del día. Es mucho mejor y más beneficioso salir a la calle. Entonces, vámonos al segundo punto, que es el tema de la nutrición. Otra tendencia habitual cuando estáis en ese tipo de situaciones, como ya hemos comentado anteriormente, es que recurráis a chutes de dopamina que os da básicamente la comida basura, ¿vale? Os da la pizza de turno, la hamburguesa de turno, comer algo que os gusta mucho, y si os dais cuenta casi siempre lo que nos gusta mucho son cosas o cargadas de grasa o cargadas de azúcar, etcétera. Entonces, una vez más, vuelvo al punto anterior, se me vale que entréis en esa fase durante un corto de tiempo. Por ejemplo, pues una semana, 2 semanas, pues que sí, que entréis en esa fase un poquito más destructiva en cuanto a nivel nutricional y bueno, os recurráis a comida rápida. Una vez que ya hemos descargado eso, deberíamos empezar a plantearnos comer mejor, porque comer mal va a tener un efecto totalmente pernicioso en la situación en la que estamos y no nos va a ayudar a salir de ella. Por tanto, para hacerlo fácil y no complicarlo demasiado, yo os invitaría a que simplemente empecéis a comer de todo lo saludable, por supuesto, no que sigáis comiendo pizzas y fritos y etcétera, pero sí que empecéis a comer un poquito de fruta, un poquito de verdura, un poquito de proteína en forma de ave, de carne, de huevos. No os hagáis una dieta estricta ni restringida, porque no es el momento y muy probablemente no la vais a hacer, pero sí que comáis variado. Comer variado y, en la medida de lo posible, sano. Se me vale también que un día o dos os permitáis algo de libertad, pero cuando entréis en ese modo de emergencia, sí que se me hace importante que dentro de la autodisciplina que os vais a tener que autoimponer para moveros, también para comer, ¿vale? Entonces, no vamos a ceñirnos a una dieta específica, no, pues voy a poner cierta cantidad de verdura, no, me vale hacerlo fácil, me vale con que comáis de todo y saludable, es decir, comer de todo y que no sean fritos, que no sean refinados, que no sea todo esto, ¿vale? Y fijaros que comiendo de todo, mirad que tenéis un espectro amplio para tener un equilibrio entre cosas que os pueden gustar y que no sean totalmente perjudiciales para vuestra salud y que por ende puedan repercutir en vuestra psique, en vuestro estado anímico. Entonces, se me hace importante que comáis algo de verdura, que comáis algo de fruta. La fruta se me hace muy importante por la cantidad de minerales que aportan. Aquí no es el momento de ponernos a pensar que si el índice glucémico, que si no sé cuánto. No, comer frutas. Mira, al final, si veis toda la literatura que hay sobre nutrición y etcétera, os daréis cuenta que todos los alimentos como que tienen pros y contras, ¿no? Y lo más funcional sería comer un poquito de todo, porque hay unos vegetales que van bien para unas cosas, otros que van mal para otras, y la verdad es que cuando vais cumpliendo edad os dais cuenta que bueno, el organismo empieza a tener teclas, ¿no? Empieza con diferentes tipos de problemas y muy diversos, y os dais cuenta que cada uno de los alimentos pues va bien para una cosa o para otra. Por tanto, se puede concluir, y deberíais concluir, que realmente todos los alimentos de algún modo u otro son necesarios. En función de la patología que estáis teniendo, pues tenéis que restringir unos un poquito más y otros un poquito menos. Pero una dieta variada en la que comáis de todo realmente es la más completa, ¿vale? Siempre y cuando
repito, lo hagáis de manera saludable, no sea mediante fritos, no sé, repito, refinados, hay que limitarlos bastante, etcétera, ¿no? Pero todo lo demás, todos los alimentos se hacen necesarios de algún modo, ¿vale? Entonces, haciéndolo fácil, recurrimos a una dieta que sea variada y equilibrada y sana, ya está. Y a partir de ahí, pues ir construyendo pues una alimentación diaria que por lo menos os guste, ¿vale? Con permitiros algún pequeño margen de algún día para pues comer algo que os guste, ¿vale? Ya está, sin tener tanta obsesión, ¿no? Pero es importante que salgamos de la rutina de comer basura, ¿vale? Esto es importante. Entonces, este sería pues como el segundo punto de apoyo, segundo equilibrio, que aunque se os he dicho 2 en 1, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a otro punto de apoyo, que es el equilibrio social, ¿vale? Otra tendencia, evidentemente, cuando sufrimos este tipo de baches en la vida, es que generalmente nos hemos quedado sin red de apoyo. Nos hemos volcado demasiado en esa relación, en esa situación, en ella en general, y nos hemos quedado sin red de apoyo. De hecho, en uno de los casos imaginarios que os he puesto al principio del vídeo, pues básicamente ese era el problema. Era uno de los problemas. Bueno, pues tenemos que empezar a retomar y a desarrollar esa red social, llamémoslo así, de nuestra vida, porque mirad, una cosa evidente es que los seres humanos somos sociales, nos gusta y nos satisface, necesitamos relacionarnos con los demás, hacer cosas en común con otras personas. Si hay algo que nos diferencia de los animales, es que tenemos un grado de inteligencia mayor y nos permite buscar soluciones en conjunto. Posiblemente un ser humano delante de un rinoceronte no tendría ninguna opción de sobrevivir, pero varios grupos de seres humanos son capaces de trazar una estrategia para cazar al rinoceronte, ¿vale? Entonces, somos seres sociales. De hecho, yo soy bastante crítico, y esto en algún momento lo voy a abordar de una manera un poco más seria, con esta romantización absurda y ridícula que veo en muchos canales de la comunidad de la manosfera, no la comunidad micto, pero sí de la manosfera en general. Parece que ir solo por la vida es una especie de superpoder que te hace andar por encima del bien y el mal, y hay una romantización absolutamente infundada, no verificada con lo que dicen los estudios, tanto antropológicos como sociológicos como psicológicos. Ir solo por la vida sin nadie no tiene beneficios demostrables y palpables que se pueda aplicar de manera general para la mayoría de las personas. Ir solo por la vida en modo ermitaño, esto es algo disfuncional, no vale para casi nadie y no es una fórmula que yo os puedo recomendar para que tengáis una vida satisfactoria. De hecho, más bien todo lo contrario. Todos los estudios que hablan sobre la longevidad, sobre felicidad de las personas, uno de los denominadores comunes que tiene es una red social enriquecedora. No tiene que ser grande, no la confundamos, no es que tienes que tener una red social enorme, pero sí de una calidad suficiente que a ti te permita estar a gusto con lo que haces y con cómo lo haces, ¿no? Necesitamos de los demás. Siempre se han alcanzado mejores resultados en grupo que no en plano individual, lo que no quiere decir que existan buenos resultados en determinadas áreas en el plano individual y que los seres humanos a nivel individual también son capaces de conseguir cosas grandiosas, pero no podemos estar romantizando que tienes que estar solo por la vida, que no puedes confiar absolutamente en nadie, que todo el mundo te va a traicionar, y ir descartándolo todo, ir cortando cabezas y quedarte solo. Yo desde este canal no os voy a apoyar a eso, jamás. Una cosa diferente es que a lo que yo sí que os voy a apoyar es que generéis ese control interior de vosotros mismos que os permita discernir, digamos, una validación interna que os permita conocer cuáles son vuestras fortalezas, cuáles son vuestras debilidades y que no necesitéis que alguien venga a contároslas.
pero eso no quiere decir que yo os vaya a animar a que tenéis que ir solos por la vida sin hacerle caso absolutamente a nadie, haciendo lo que os da la gana y que nada importa y que nadie importa. Yo a esto no os voy a apoyar porque no me parece funcional y no me parece realista. Entonces, volviendo al tema, es muy importante que empecemos a retomar el contacto con otras personas. Es importante que hablemos con gente allegada, con amigos. Una de las cosas que vais a notar cuando paséis por esto es que os sentís absolutamente solos. No tenéis la certeza de si alguien sería capaz de entender la posición en la que estáis, lo que os ha pasado. Y una de las cosas que suele ayudar bastante es el hecho de poder hablar, de poder contárselo a alguien, de poder desahogarse. Por eso creo que esta comunidad sí que hace un pequeño bien a muchos hombres. Coincido mucho con lo que Ezio ha dicho alguna vez de que esto es una especie de hospital para hombres, ¿no? Un hospital de manera figurada. Estoy muy de acuerdo. Creo que humildemente, por lo menos este canal, una de las cosas que me llena de satisfacción, aparte de otras cosas que he conseguido con el canal, es poder ayudar a algunos de vosotros que me habéis contactado en privado, pues con situaciones complicadas, momentos malos que habéis estado atravesando, y a día de hoy sé que lo habéis superado, que bueno, pues os he podido ayudar, aunque sea un poco, a sobrellevar esa situación, ¿no? Entonces, es otra herramienta de equilibrio social. Encontrar una comunidad como esta, donde no solo podéis hablar, sino que podéis escuchar el testimonio de otras personas y os sirve de terapia un poco, ¿no? Entre comillas, ¿no? Os sirve de apoyo, os sirve de ser escuchados, de poder hablar con alguien, de sentiros valorados incluso, ¿vale? Entonces todo esto es muy importante y esto contribuye a ese equilibrio social, porque cuando pasáis por esas fases lo que soléis tener es un desequilibrio social, porque habéis minimizado vuestra red de contactos, vuestro nivel de comunicación con vuestra gente allegada y os veis en una situación en la que os encontréis totalmente solos, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver con el equilibrio social. Y ya para terminar, que sería el cuarto, pero acordaros que he juntado dos, el de movimiento y nutrición, sería el equilibrio intelectual. Relacionado con el movimiento del que habíamos hablado antes, el hecho de que mantengamos la mente en movimiento, valga la redundancia, también nos va a ayudar muchísimo a salir de la situación en la que estamos. Veréis, hay un concepto que se llama neuroplasticidad. Esto tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro de ir adaptándose y de ir creando nuevas conexiones neuronales conforme va pasando el tiempo. Como sabréis, a la edad de más o menos unos 25 años ya empezamos a perder neuronas, pero los estudios son muy claros al respecto y se ha visto como en edades, prácticamente todas las edades, el cerebro tiene esa capacidad de seguir generando nuevas conexiones neuronales. No en número, es decir, no es un crecimiento numérico que permita contrarrestar todas las neuronas perdidas, pero sí de generar nuevas conexiones, y esto lo hacemos mediante la actividad intelectual, ejercitando el cerebro, ¿vale? De algún modo. Y lo que también se ve es que para que eso ocurra tiene que haber desafíos del cerebro. No significa simplemente que realices una actividad cerebral que es totalmente rutinaria, como por ejemplo podría ser hablar un idioma que conoces. Es decir, eso no genera un estímulo suficiente para disparar la neuroplasticidad, pero sin embargo si te desafías a intentar aprender un idioma nuevo por cualquiera que sea tu edad, sí que se ha visto que genera nuevas adaptaciones del cerebro. ¿Qué os quiero decir con esto? Que es importante que sigamos manteniendo esa actividad, sea mediante alguna actividad a nivel cognitivo que os guste, leer, hacer algo, aunque sea con el ordenador, programación, edición, algo que os mantenga intelectualmente activos. ¿Por qué? Pues porque una vez que empezáis este proceso de duelo, lo último que te apetece es pensar en algo creativo. Te apetece pensar en darle vueltas a lo que ha pasado, a cómo ha pasado, a si puedes hacer algo, si no puedes hacer. Estás en esa visión túnel, monotema, en un asunto que lo único que te genera es ansiedad, es sufrimiento, es dolor, y dejas totalmente de lado pues las fases más funcionales de tu capacidad cognitiva. Como os he dicho antes, se me vale en la fase de duelo que esto sea así, pero llega un momento que dentro de la autodisciplina que nos vamos a interponer para coger
para lanzarnos a ese bote salvavidas, tiene que ser también la actividad intelectual. Por tanto, tenemos que empezar a marcarnos cosas que hacer, ni que sea que empecemos con poco tiempo al día, media hora, una hora, de hacer algo que nos suponga un pequeño desarrollo intelectual, un pequeño desafío, porque a su vez, si nos marcamos pequeños desafíos que conseguimos en corto espacio de tiempo, eso va a ayudarnos a mejorar la capacidad de percepción de lo que se llama autoimagen. Es decir, cómo de efectivos nos percibimos a nosotros mismos para conseguir cosas, ¿no? A la vez que nos supone una satisfacción, pues cada vez que conseguimos cualquier cosa, aunque sea un pequeño logro. Si tú te planteas, no lo sé, pues leerte 2 libros por mes, cuando es algo que no has hecho, pues el hecho de conseguirlo hace que adquieras una pequeña satisfacción personal por haberlo logrado, y quizás eso te motive a marcarte una meta mejor para el próximo mes, o para los próximos 6 meses, o para lo que sea, ¿no? Y se me ocurre leer porque, bueno, es un recurso fácil, ¿no? Pero os podéis, yo que sé, apuntar a un curso, apuntar a hacer cualquier tipo de actividad que os suponga eso, un esfuerzo intelectual por conseguir algo nuevo, por desarrollaros, por desafiar a la mente y hacer que trabaje, ¿vale? Eso indudablemente os va a ayudar a salir de la piscina de mierda de la que hablábamos al principio, ¿vale? Todo eso va a conformar ese pequeño bote salvavidas, ese pequeño modo de emergencia en el que tenéis que entrar para intentar salir de donde estáis. Sé que no es fácil, pero esto es, digamos, como la primera fase necesaria para empezar a recuperarnos, para empezar a salir hacia arriba. Y si os dais cuenta, y ya para recapitular lo que es el vídeo, si hacéis todo esto, no es más que intentar volver a un estado de equilibrio, mantener el equilibrio, ¿vale? Que era de lo que iba el vídeo. Entonces, recordad, sufrimos el trauma, se nos vale pasar por una fase dolorosa de duelo, se nos vale estar apáticos, pasarlo mal, llorar, no tener ganas de hacer nada, estar un poco estáticos, pero esa fase no puede durar mucho tiempo. No podéis tiraros 2 meses en esa fase apática, con la salud alimentar totalmente desfasada, durmiendo mal, sin hablar con nadie. Eso no puede durar 2 meses. Eso lo podemos mantener de 1 semana o 2, 2 máximo. Y a partir de ahí tenemos que lanzarnos al bote salvavidas que os acabo de describir. Recordad, circadiano, tenemos que intentar volver a recuperar el equilibrio del sueño, tenemos que movernos, empezar a hacer algún tipo de actividad, algún tipo de deporte, tenemos que intentar empezar a comer un poquito mejor, a mantener un equilibrio dentro de lo que es nuestro plan de nutrición, tenemos que retomar una mínima red social, empezar a relacionarnos con las personas de manera funcional, con tranquilidad, sin hacer el loco. No quiere decir esto que os tenéis que poner a hablar con todo el mundo de manera indiscriminada, pero sí volver a tomar el equilibrio social, volver a tejer o recuperar una red social mínima de apoyo de personas que han sido allegadas, que os pueden ayudar, en las que podáis confiar. Y el equilibrio intelectual, tenemos que volver a poner la mente en funcionamiento para marcarnos retos, para marcarnos objetivos, para ir alcanzando cosas, para mejorar la percepción de autoimagen que tenemos. Y todo esto, no tengo ninguna duda que partiendo de aquí solamente podéis ir hacia arriba. Así que nada, espero que este vídeo os haya sido útil, os sirva de algo. Os mando un saludo a todos, chao.